Allá en Ecuador, ¿Perdón? ¿está haciendo mucho calor? No, yo siempre trabajo aquí en mi estudio casi en pijamado. Ah, ok. ¿Y cómo va todo? Todo a full trabajo por todo lado. Estamos organizando, trabajando con candidatos, elaborando proyectos, etcétera. ¿Usted asesora campañas políticas o cómo trabaja? Sí, asesoría, consultoría, de todo. No sé. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por aquí estamos. En un momento termino de desayunar, ya pongo la cámara. Ah, ya, no hay problema. Yo también la apago porque a veces tengo que acercarme a la pantalla ya que tengo que escribir, revisar textos, es decir, hago multitasking. Sí, a mí también me gusta el multitasking, pero Sí, entonces mientras estamos conversando estoy abriendo otras pantallas de trabajo. De hecho, este momento estoy haciendo un ensayo. No soy especialista, pero sí sé de desarrollo de aplicaciones que queremos hacer, pero esta vez va a ser una aplicación más sofisticada para manejo financiero y económico, ventas, compras, etcétera. Entonces eso manda mucha database, programación, funciones, operaciones aritméticas y todo. interesante. Sí, y eso es lo que me interesa, trabajar con alguien que sepa de programación y desarrollo de aplicaciones para hacer equipo y trabajar con los candidatos, porque precisamente este candidato, Oscar Pereira, es uno de los tantos que estamos trabajando y él tiene, o sea, como que también manejamos acá energías, ¿no? Y con estas energías estamos haciendo que los demás bajen, que los demás vayan desenmascarándose y vayan bajando en posibilidades mientras Oscar va subiendo. Entonces, de esa manera, tenemos uno de los proyectos que es digital, virtual, metaversal. De hecho, tenemos aquí en el Ecuador, como tenemos el dólar, ya tenemos el concepto para el megadólar, que también tenemos otra aplicación de metadólar. Ya tienen planeado hacer un activo financiero. Sí, el sistema financiero propio sin usar la banca ni las integraciones con estas formas de pago. Nada de eso. Ni siquiera criptomonedas, ni tokens, ni nada de eso. Yo estoy tratando de negociar eso en Colombia, pero no un activo financiero, sino una CBDC, se llama Central Bank Digital Currency, una moneda de Banco Central. Aquí la están investigando desde el Banco Central. Y bueno, ahí no sé en Ecuador, allí hay un problema porque Ecuador ya perdió el Banco Central, ¿no? Y Venezuela Claro. también. Yo estoy evitando que Colombia pase lo mismo. Eso surge por esas guerras monetarias que buscan que... Y tiene algún acceso hacia Petro. Yo iba a entrar en la campaña de Petro hace 6 meses y me sacaron porque yo estoy promoviendo legislar la publicidad engañosa. Es decir, que usted sabe que los políticos prometen un montón de cosas y yo lo que estoy pidiendo Claro. es que se haga un simulador de recursos sociales y estatales. Yo lo he compartido en el grupo y es para que cuando haya un candidato presente un plan de gobierno y ese plan de gobierno esté cuantificado y que no pueda prometer lo que no es. Por ejemplo, Petro, eso dicen que una persona escribió, yo no lo calculé, yo saqué 106 preguntas, pero decía que nunca en la historia de la humanidad un candidato presidencial había planteado un plan de gobierno que implicara una reforma tributaria de un 7% del PIB. Eso costaba el plan de Petro en términos del impacto de recaudo. Y en ese momento ese plan costaba como 70 billones de pesos, 70 o 100, que tenían como estimado. Y ahorita están haciendo una reforma tributaria de 22 billones. Entonces, prometió una gran cantidad de cosas y ahorita hay una gran polémica porque prometió demasiados asuntos y no hay con qué financiarlo. Petro prometió un tren elevado desde dos costas de Colombia, desde Buenaventura hasta Santa Marta, Barranquilla, no me acuerdo, creo que fue Barranquilla. Y pues le prometió de todas las personas y a mí me sacaron porque yo
cogí ese plan de gobierno y le saqué preguntas para cuantificar. Y bueno, eso fue. También yo traté de apoyar a los congresistas en Colombia el año pasado y no me dejaron ingresar. Y justamente también propuse que podía hasta ser candidato al Senado y tampoco, o sea, no me quiso apoyar nadie. Y ahorita hay un tema con los organizadores de marchas en Colombia este mes van a haber, ya creo que se dieron 2 marchas, se presentaron 4 marchas, se van a presentar 4 marchas, y hasta con los organizadores de las marchas no he podido ponerme de acuerdo porque yo soy muy concreto con lo que planteo. Y yo le decía al candidato en el grupo en el que nos conocimos, que si él revisa lo que hemos propuesto, él podría ganar, pero lógicamente tendría que tener como buenas intenciones, ¿no? O sea, si no va a engañar a las personas, si no va a robar, puede montar un buen plan de gobierno y yo no sé si él aspira a ser presidente, pero con lo que yo ya he validado, yo me metí en todas las campañas presidenciales de Colombia. Y la verdad, si uno tiene un buen plan anticorrupción, yo creo que lo que más detesta a las personas, los ciudadanos que no vivimos del Estado, es que nos roben. Una pregunta ahí. Sí. ¿Tiene algún contacto con alguien de cercano, por lo menos, es decir, alguna vía para llegar a Petro y hacerle una propuesta económica y financiera que va a permitir erradicar el desempleo a nivel nacional? Acá, ahí hay un problema. La ministra de Trabajo es comunista, parte de allí. Yo ya le he enviado propuestas al Ministerio de Trabajo y no responden puras bobadas. Yo ahorita lo que voy a meterme con Petro es a través de acciones de tutela y acciones de cumplimiento, porque ellos no aceptan nada. O sea, eso es demasiado corrupto, demasiado. Y de todas formas, si usted tiene una propuesta, tiene que supuestamente meterse por la ruta de hacer licitaciones. Digamos que ese es el camino transparente. Y hay otro camino que es por una oficina de emprendimiento. Yo estoy tratando de hacer eso. Yo estoy tratando de conectarme con ellos desde el año pasado. Pero lo que le digo, Colombia es demasiado corrupto. Yo no sé cómo sea el tema en Ecuador. Y eso tiene que ser muy parecido. Pero si nos metemos a resolver temas de fondo con corrupción, eso es lo que las personas más detestan. O sea, eso sí. Bueno, eso es a nivel mundial. No, eso no me sorprende porque conocemos muchos trasfondos. Es decir, si bien ahí en el chat estaban hablando de los masones son apenas la mugre de una uña de la mano corrupta, que es mucho más grande. Así que eso es apenas un cabello de la cabeza de la corrupción, que no es solo mundial, no es solo de este planeta. Tenemos información gigantesca. Así que eso no me sorprende, más bien es perder el tiempo conversando de lo que ya sabemos. No, pero en eso no es perder el tiempo, porque si un candidato a la política se mete a hacer un plan anticorrupción y lo explica bien y se organiza la estrategia, para mí ganaría. Yo traté de hacer eso con Fajardo. Y eso es lo que pues queríamos hablar con este tema de los algoritmos anticorrupción y bueno, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial aplicada a la corrupción, que eso sí funciona. Yo he tratado de invitar aquí en Colombia personas para que trabajemos sobre eso y nadie Sí, quiere yo me hacerlo. refiero aquí a nuestra conversación. Sí, sí, sí. Estamos perdiendo el tiempo en hablar de algo que ya sabemos. Ah, ok, ok. A eso me refiero, no a lo demás. No, lo le digo es perder el tiempo mandarle propuestas a Petro. Pues de hecho yo tengo una propuesta de empleo, yo se la voy a compartir. Y está enlazada con un software y a mí me parece que esa propuesta también sirve en Ecuador. O sea, es una buena manera de abordar el desempleo. Claro, para eso estamos aquí precisamente, para hablar de esos detalles. Ahora lo que yo eran preguntas introductorias para ver cómo podemos también ampliar el rango de acción, porque incluso pues tenemos asimismo contactos en Argentina, en Perú, en México, para que ayuden a gestionarse con su propia gestión, con sus propias iniciativas. Fortalecemos eso. Pero ahora que estamos aquí con el asunto de Colombia, aproveché para preguntar, de paso que conozco, en qué situación te encuentras, como para ver si hay acceso al gobierno colombiano y aprovechar esto que vamos a conversar, aprovecharlo, ¿no? También anoche tuvimos una reunión con un amigo que se integra a una agrupación que tenemos que le llamamos Mega Alianza Nacional. Se integró anoche, que conversamos, y él en cambio está en un proyecto de
de invitarlo extraoficialmente a Nayib Bukele aquí al Ecuador, para que venga incluso a nuestra ciudad y aquí hacerle una propuesta. Esa propuesta, ¿para qué? Para cerrar con broche de oro aquel trabajo que está haciendo con la delincuencia y la criminalidad, que es la parte económica y financiera independiente de todo lo demás que existe, porque aquí nosotros no trabajamos ni con criptomonedas, ni con tokens, ni con NFTs, ni nada especulativo, ni dinero electrónico, ni digital, ni dinero de papel, ni moneda. Todo eso pertenece a la especulación mundial. Nosotros tenemos una propuesta muy diferente de esa, pero con el uso de la tecnología, obviamente, porque esa es la mejor manera es la mejor herramienta. Entonces, de esto tenemos que hablar. ¿Usted sabe cuál es el problema? ¿Usted sabía que El Salvador es el país con mayor riesgo de entrar en quiebra en el mundo? Claro, claro. Incluso por la ciudad Bitcoin que ha creado Nayib Bukele, endeudando al Estado, es decir, con dineros del Estado, él se mete al Bitcoin y eso corre también un gran riesgo por un lado, porque es especulación pura, y por otro lado, la deuda impagable que tiene, como todos los países latinoamericanos. Y obviamente todos los países del mundo en este momento, excepto China y Rusia, están ya en la lista de esta globalización, de esta digitalización de las finanzas para un quiebre total y poder imponer la nueva digitalización desde el Foro Económico Mundial. Eso lo conocemos bien. Pero ahí hay un problema que las personas, a todos estos criptoactivos, el Bitcoin y demás, le llaman monedas. Esos son activos financieros técnicamente, porque una moneda tiene que tener tres condiciones: unidad de cuenta, depósito de valor, intercambio de valor. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer con el Banco Central de Colombia, y es que emitir una verdadera moneda, no un activo financiero, porque un activo financiero lo puede crear cualquiera y hay mucha especulación. Yo no sé de fondo por qué El Salvador tiene ese riesgo de entrar en quiebra, pero eso es un ranking. Ahorita que terminemos la videollamada se lo comparto, pero es delicado. Colombia está en el puesto 23 y México en 21. No sé Ecuador en qué posición estará. Pero esos principios son precisamente los de la economía especulativa y las finanzas especuladoras. Esa fórmula de respaldo ficticio, porque en realidad prácticamente ninguna moneda del mundo, especialmente el dólar, tiene respaldo real. Es un respaldo ficticio, un respaldo fiat y fiduciario. Pero el respaldo es que la sociedad pueda pagar las deudas. Estados Unidos está en un problema de deuda gigante también. Obviamente, pues Estados Unidos está en manos de la Reserva Federal, que es la cabeza de la banca mundial. También conocemos eso. Yo creo que la solución mundial, y eso no le va a gustar a Estados Unidos, es que creemos una moneda internacional para los acuerdos internacionales que no dependa de un banco central, porque esa es la pelea que hay en las divisas, que si utilizamos el euro o el dólar o el yuan o la moneda. Pero podemos engañarlo al sistema. Esa es otra solución que tenemos. No, eso tiene que ser transparente, porque por eso es que Estados Unidos tiene tanta riqueza. Porque... A ver. Aquí el engaño, ellos son los que hacen el engaño mundial, histórico. Sí. Nosotros vamos a engañar al engañador de manera legítima. Por eso tenemos que conversar claramente. Pero el engañador, ¿qué está haciendo? No, o sea, eso en este momento es un sistema que va a colapsar de alguna manera, y eso yo creo que lo va a apoyar esta inflación que se viene a nivel global, principalmente por la pandemia y por el problema de Rusia con Ucrania. No, mientras tengan el poder especulativo en las manos, nunca van a fracasar, porque eso significa poder. Pero ahora, quienes conocemos muchos trasfondos, por eso hablo de multiniveles aquí, quienes conocemos esos fondos, precisamente tenemos otro tipo de herramientas para blindar a nuestros países de los especuladores. Ese es el asunto. Eso es importante. De hecho, yo tengo uno de mis objetivos es acabar con la mafia de los políticos y los banqueros. Y yo siento que hay que ganarse a los militares
Porque, ¿qué pasa si los militares se oponen frente a los políticos y banqueros? Se les acaba todo el juego. Claro, tenemos una forma de ganarnos a los militares, incluso fácil sin pedirles favores. Esa es otra estrategia también. Eso hay que planearla. Pues yo ya tengo varias propuestas en las que he enviado para los militares de Colombia y en eso estoy también. O sea que ahí podemos conectar, porque el tema está por Claro, allí. claro. ¿Y por qué digo esto de que tenemos otra estrategia de ganarnos a los militares sin ganarlos y sin pedirles favores? ¿Por qué? Porque los militares son parte de la corrupción. Las cúpulas de las Fuerzas Armadas son uña y carne con el desgobierno que hace esto. Es decir, nunca los vamos a poder ganar de manera directa conversando con ellos, porque Claro, es parte y hasta cabeza de la mafia. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, las Fuerzas Armadas son las que administran el narcotráfico, así como a nivel mundial la CIA y la DEA, con el FBI, la FEMA, la NSA, son los que manejan el narcotráfico, el terrorismo, las guerras, todo lo que es catástrofes y crisis, las gobiernan, las manejan precisamente aquellos que creemos que deben ser los que la combaten, pero no, eso es mentira. Ellos son los que fomentan el terrorismo, la guerra y todo tipo de crisis, incluyendo el capital de la catástrofe, como se lo conoce. Y ahorita incluso están detrás del feudalismo corporativo, que es ya un nuevo término de cómo las corporaciones están detrás de los gobiernos, son los que verdaderamente gobiernan. Es decir, a Petro es un títere de todos ellos. Guillermo Lazo igual, Pedro Castillo igual, sean de derecha o de sí, izquierda, eso es lo mismo. los mismos patrones, jefes, amos. Eso hay que acabarlo y yo por eso estoy tratando de invitar al sistema militar a crear una fuerza militar élite para brindarle seguridad a todas las personas que trabajemos en la cuarta revolución industrial, porque son los que vamos a tener riesgo de que nos maten. Aquí, por ejemplo, no sé cómo funciona Ecuador, pero aquí si tú necesitas seguridad porque eres activista, te dan la Unidad Nacional de Protección, que son como pues son como escoltas. Yo no sé si son policías o no, militares. Y eso, por ejemplo, acá yo estoy criticando ese asunto porque ellos no están en el Ministerio de Defensa, sino en el Ministerio del Interior. Y lo que yo estoy planteando es que se cree una fuerza de élite llamada demócrata y que justamente significa ataque democrático. Y estoy planteando que entrenen como los mejores militares. Y pongo un ejemplo de cómo entrenan los rusos y los Navy SEALs en Estados Unidos. En los rusos la fuerza se llama Spetsnaz. Yo incluso pedí que me dejaran entrar al batallón de la Guardia Presidencial, el batallón de Infantería 37, para entrenar con mis propios hombres de seguridad. ¿Por qué? Porque yo quiero coger personas que estén dispuestas a defender los mismos ideales u objetivos y no cualquier persona que simplemente te la pongan así aleatoriamente. Tiene que tener como convicciones sobre lo que se Obviamente, hace. eso ya es obvio, no hace falta ni siquiera No, pero decir. así no funciona. Ahora hay que tener un cuidado allí. Sí, ¿Por eso qué? es, Nosotros estamos haciendo algo similar acá. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tenemos de nuestro lado a la tropa, tenemos oficiales, pero no podemos llegar a la cúpula. ¿Por qué? Porque la cúpula es el enemigo. La cúpula es la que comanda a todo lo demás en jerarquía militar. Entonces, aquí lo que vamos a captar es la fuerza verdaderamente militar, pero escalonadamente. claro. No que los voy a comandar a ellos, ni que les estoy haciendo esto y esto otro y les estoy ordenando, no. A ellos hay que hacerlos que se empoderen e informarles bien, y cuando todo esto esté bien armado, ahí explota la bomba del poder y desobediencia militar. Pero tenemos otra estrategia más profunda, y eso es para vía las elecciones. Esa estrategia nos va a permitir entrar con una nueva constitución. Ese es el asunto. ¿Van a reformar la Una, constitución en Ecuador también? ¿Quieren hacer eso? tenemos ya una constitución, le llamamos la nueva constitución ecosocial, que está elaborada desde la academia investigativa. Y aquí el asunto es irse haciendo respetar de la ciudadanía y de los otros profesionales, porque Claro. en caso contrario
Si yo hablo solo aquí por mí y mis sueños, quedo como un charlatán. Aquí hay que ir ganando fuerzas, y esas fuerzas que se empoderen para que fortalezcan la iniciativa. Y esa es la estrategia, otra estrategia que estamos llevando a cabo. Así que esto es pura estrategia. Por eso lo que me interesaba este momento, hacer este ensayo de Zoom, era para poder conversar con los otros contactos que mencionabas que están en el link. Sí, ese tema de la estrategia sería bueno que revise lo que yo estoy planteando en Colombia y eso tenemos que Claro. conectarlo con marchas y yo ya le hice una propuesta a los organizadores de marchas. Si en Ecuador logramos visualizar quiénes pueden organizar marchas, la idea es organizarlo con mesas de negociación. Ya tengo, digamos, una estrategia frente a eso y esa es la manera de ganarse ese respeto y la idea es que lo podamos hacer en paralelo. De hecho, aquí en Colombia es mucho más difícil. Yo he tratado de hacer esto desde hace 8 años, vengo trabajando en estos asuntos y apenas ahora veo que las personas están empezando a despertar y demás, pero tenemos mucho potencial por hacer y por eso le digo, si organizamos un buen plan anticorrupción ahora que ustedes tienen elecciones, yo lo intenté hacer en las campañas presidenciales, pero ningún político quiso, pues digamos que demostré que todos son corruptos, incluso Petro. De hecho, yo ahí puse una demanda porque Petro se pasó los gastos de campaña y pues yo conocí al gerente. Entonces, yo no sé si a Petro lo puedan destituir, pero las personas que están en contra de Petro están hablando hasta de guerras civiles y el golpe de Estado. O sea, aquí en Colombia, en cualquier momento esto se va a explotar porque llevan cuatro marchas en un mes. Yo no sé si eso ha pasado en Claro, Ecuador, pero vamos en orden, porque como presidente de una organización de docentes investigadores manejo 8 lógicas, y la lógica actual que impera en el mundo es la lógica programática. okay. Y la lógica programática demanda poner muy bien los códigos en su secuencia para convertirlos en algoritmo y funcione el programa. Caso contrario, nos vamos por un lado y por otro, por las ramas, y no va a funcionar nada. Entonces, aplicando la lógica programática, vamos código por código, operación por operación, función por función y interacción por interacción, que es diferente a interacción. Claro, es muy distinto. Pero Entonces, vamos en aquí orden. el punto es que aprovechando estas campañas de Ecuador, el plan anticorrupción, yo tengo claro un plan y lo que se puede construir. Si los políticos con los que usted trabaja están dispuestos a estructurar un plan de desarrollo con Ecuador, nos puede ir muy bien. Yo ya lo intenté hacer, por ejemplo, con dos asesores de campañas políticas de Hispanoamérica. Uno está en España, él es venezolano, y hay otro en México. Ellos, digamos que tienen más experiencia en campañas políticas puntualmente. Traté de aliarme con ellos, pero yo siento que la campaña no es suficiente, digamos, ellos se enfocan más en hacerle el marketing al político y no importa si tiene buenas o malas intenciones desde mi perspectiva. Aquí lo que yo le invito es que evaluemos quienes puedan tener una visión afín, que realmente quieran cambios sociales de fondo. Por ejemplo, a nivel personal. Aquí tenemos dos estrategias Sí, muy concretas. La estrategia es llegar, por ejemplo, tenemos varios candidatos. Como usted está en el grupo de Oscar Pereira, hablemos de él. Por ejemplo, le estamos ayudando para que llegue a la prefectura, pero no solo él, también los candidatos a alcaldes. Y también estamos trabajando con otros candidatos a alcaldías y a prefecturas. Ahora, todos ellos han aceptado y están con nuestra propuesta, y tenemos un grupo aparte para coordinar ya todo este trabajo, por una parte. Por otra parte, si no llega Oscar Pereira a la prefectura, no importa. Suponiendo que no llegue, no importa. Aunque él está subiendo este momento y los otros están bajando y tenemos más posibilidades, y ya estamos trabajando en recolección de datos, etcétera. Pero si no llegara, justo todo este trabajo que estamos realizando lo vamos a hacer vía social, vía organizacional. ¿Por qué? Porque si no trabajamos para hacerlo vía prefectura, lo vamos a implementar vía organizativa, social, con esos datos que estamos recogiendo. Esa es una cuestión. Ahora, nosotros no trabajamos solamente en un proyecto anticorrupción, porque eso es un juguete. claro. La corrupción es apenas una facción del enemigo más grande, del que genera la corrupción,
como dije, las guerras, el terrorismo, narcotráfico, etcétera, genocidio, vacunas, pandemias, etcétera. ¿Cuál es esa fuerza? Es la fuerza especulativa. La especulación es mucho más gigante que la economía y las finanzas, porque la especulación está en la ciencia, en la filosofía, en todo quehacer humano. Es omnipresente la especulación y de esta se genera la corrupción. Así que nosotros vamos a combatir la especulación para que automáticamente se elimine la corrupción, la inseguridad, la delincuencia, criminalidad, pobreza, desempleo, etc. Esa es la estrategia. Interesante, ¿no? Estamos supremamente conectados. De hecho, me gusta la visión que independientemente que quede un candidato o no, eso no depende de nosotros, eso depende de muchos factores. Pero aquí es donde sí conectamos en ese aspecto, porque ya esos planes de diferentes áreas de una sociedad, hay dos que me faltan organizar y principalmente son el sistema de salud y un sistema pensional. Digamos que ahí tengo todavía temas por resolver y sobre todo en el pensional, mucho más complejo de lo que se... Hay una propuesta. Sí. Como nosotros tenemos más de 500 proyectos dentro de 24 sistemas, uno de esos sistemas va a ser el sistema de seguridad social universal. ¿Qué significa? Que vamos a poder ya implementar un sistema de seguro social universal desde el momento del nacimiento hasta la muerte de la persona, incluso con las honras fúnebres y todo lo correspondiente post-mortem. Aparte de eso, vamos a manejar la jubilación, las pensiones jubilares, pero lo mejor de todo es que este sistema no va a necesitar aportes patronales ni aportes voluntarios. Eso escuchan muchos colegas nuestros que, por ejemplo, ahorita están metiendo en la asamblea una ley para el ISFA. El ISFA es el Seguro Social de las Fuerzas Armadas. Y ellos ya están allí convocados a la asamblea para hacer esa reforma. Pero escuchando nuestra propuesta que vamos a hacer un seguro social que no requiere de aportes patronales ni aportes voluntarios, ¡pum!, prácticamente se quedaron sumamente entusiasmados. Pero eso es complejo, la verdad. Yo estoy pidiendo, por ejemplo, hacer un simulador del sistema pensional y un simulador de recursos sociales y estatales. Yo quiero que usted lo analice porque eso es clave para entender la sostenibilidad de los proyectos de una sociedad y eso va muy ligado con la publicidad engañosa en la política. Por ejemplo, usted ahorita me puede estar planteando esa idea, pero no la ha cuantificado. Y eso podría ser inviable en algún momento porque se sale de línea. Le doy un ejemplo con la propuesta pensional que hicimos. Básicamente es hacer un simulador sobre el problema, porque en Colombia hay dos modelos. Y el asunto es que usted está hablando de la muerte y ahorita yo tengo contacto en esas empresas, por ejemplo, Calico Labs la financia Google y Altos Lab la financia Jeff Bezos de Amazon. Lo que están buscando es extender la vida biológica y parece que de aquí al 2050 podemos vivir hasta 500 años. Entonces, ¿qué pasa? Si aumenta, si nacen menos personas y vivimos más tiempo, imagínense cuándo nos vamos a pensionar. Eso es especulación. No, eso no es especulación. Yo le voy a compartir los enlaces de las personas que trabajan en eso y eso está ya cerca. O sea, eso en 10 o 20 años es un problema. Claro, a ver, aquí necesitamos cambiar un chip muy profundo que lo tenemos impregnado. Bueno, nosotros ya no, sino quienes nos escuchan. Lo que usted está hablando es del sistema especulativo. Si no salimos de ese sistema especulativo, va a haber problema con las pensiones, con la edad para jubilarse, con los montos, etcétera, etcétera. Eso es ultra complejo debido a la especulación, que es un gran engaño, y para engañar bien hay que sofisticar los sistemas, simuladores, etcétera. Acá tenemos que cambiar ese chip. ¿Por qué? Porque estamos hablando desde el punto de vista de una nueva economía. Eso es. Sí, que sí. Va a dominar y en esencia pues a superar. Casi no llamamos. Pero miren, no nos vayamos más lejos hasta los 500 años. En los últimos años las personas vivimos más tiempo, ¿cierto? Y es porque la medicina avanza. Entonces, que una persona viva 3, 4 años más que hace 10 o 20 años,
genera colapso en el sistema pensional. Entonces, todas esas pequeñas variables influyen en la sostenibilidad de ese sistema. Y eso hay que hacerlo. Ya no es problema para nosotros ese punto, porque eso es del campo especulativo. Pero ¿no? en nuestro campo eso ya no es problema. No, pero eso sí es problema para una sociedad. Por ejemplo, en los grupos, pues yo no soy experto en ese tema. Yo tengo al vicepresidente de los fondos de pensiones de Colombia en los grupos y él está interesado en que hagamos ese simulador y no han querido apoyar esa iniciativa. Él sigue en los grupos, pero no han querido. Y él sí entiende ese tema. Él es doctor en filosofía de la economía y además hizo una disertación en la Reserva Federal. O sea, es una persona que domina muy bien el tema y entiende la complejidad del tema, sí, ¿no? Nosotros tenemos PhDs, pero hay los PhDs en especulación que son expertos en la chimbadera especulativa, pero nadie de los PhDs entiende nuestro nuevo paradigma. Esa es la diferencia. No, pero le digo, ese sistema sí es complejo. Ese hay que estudiarla. Sí, yo le pasé la propuesta para que la vea. La tiene que leer para que... Es difícil. Claro. No, y sí lo entendemos. Apenas escuchamos de qué se trata, ya sabemos que es especulación pura. Y ese es el gran enemigo que lo vamos a superar. Pero le voy a mostrar otro contexto. Hay una empresa de España que se llama VisualPolitik y mostró el problema de las pensiones de Francia, el problema de España y el problema de Argentina. Bueno, el de Argentina no, el de Chile y España los compara. Allí muestran el gran problema que tienen los sistemas pensionales y eso da muy buen contexto sobre ese asunto. Es más complejo de lo que parece, es un tema complejo. Y hay mucha especulación en ese sistema. Claro, eso lo conocemos y también conocemos por qué el genocidio de la reducción de la población mundial, precisamente porque la especulación ya no puede manejar ese sistema, pero nosotros sí sabemos cómo manejarlo sin perjuicios para nadie, peor para sí mismo. ¿Sabe yo qué propongo para resolver ese sistema? Justamente lo que me ocurrió a mí entrar, hacer centros de dignificación pensional, es decir, uno ahorra durante su vida y si se le llegan a acabar los fondos, el Estado te puede dar un lugar en el que puedas envejecer. Y eso creo que es lo más barato, porque allá pueden haber enfermeras para varios. Acá nosotros, en cambio, tenemos una propuesta en la cual yo mismo en la familia tengo a mi suegra, porque mi madre ya falleció, pero mi suegra tiene más de 90 años y es contadora y ella todavía hace contabilidad. Es decir, las personas, ahí lo tenemos a nivel mundial a Henry Kissinger, que ya cumplió 99 años y sigue siendo el mentor y asesor de Putin, de Klaus Schwab, no lo conozco. De todos, de Biden y de todos, de Macron, sigue siendo el mentor y asesor a los 99 y pico de años ya. Entonces, este es otro problema que lo tenemos resuelto. Pero vamos al tema de esta conexión, que era conocer y hablar de los contactos en Europa, de lo que estábamos hablando en el chat. Sí. Para eso es lo que vine, porque ya tengo que casi de irme. Listo. Bueno, yo tengo el sitio, ahorita les mando el enlace, se llama el U4 Anti-Corruption Center y tengo 2 investigadores que están conectados con ellos. La idea es que les voy a hacer la invitación en un grupo de LinkedIn. Yo tengo un grupo que se llama Anti-Corruption Stakeholders. Allí invité a los de Transparencia Internacional de Colombia y algunos políticos. Entonces la idea es ver quiénes activan el grupo para hacer una videollamada y que podamos, o sea, como ellos por lo general son mucho más ocupados que nosotros, la idea es lograr una videollamada que tenga la mayor cantidad de personas y que podamos introducir qué se puede hacer. Yo que estoy planteando en Colombia, que el Estado nos deje hacer un diagnóstico de la inteligencia artificial. Yo no sé qué utilizan o qué no utilizan, y ya él plantea una serie de propuestas. La idea es plantearles a ellos, escuchar a ellos qué saben. Esas inteligencias, porque hoy tenemos ya por lo menos 6 inteligencias que están ya en funciones en toda lo que es la red. Ok. Esas inteligencias. Pero digamos que eso tiene muchas aristas. Le doy un ejemplo de Colombia. El nombre porque conozco 6 inteligencias. Pero lo que le quiero decir es que, o sea, el asunto de fondo es el siguiente. Por ejemplo, en Colombia hay una página que se llama el Portal de Transparencia Económica. Ellos dicen que hasta la fecha, eso es del Ministerio de Hacienda, o sea, del Ministerio de Finanzas Públicas, dicen que han hecho 900.000 compromisos y 180.000 contratos.
¿Qué pasa? Acá hay un órgano de control contra la corrupción que llama la Contraloría. Nosotros no sabemos de todos esos 180.000 contratos que han hecho este año, cuántos han alcanzado a revisar. Y no sabemos si dentro de esa organización usan la inteligencia artificial y si la usan, ¿qué utilizan? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí. Yo estoy haciendo una pregunta muy concreta. Estoy diciendo que conozco 6 tipos de inteligencia artificial. ¿Cuál de esos es para ver si es lo que conozco o hay más? Ese es mi interés. Pero no, lo que yo le estoy tratando de decir es que hay que saber qué utilizan en cada estado. Y pues que yo conozca también, conozco Machine No, Learning. eso es otra cosa, Sí. Es como si me dijera, ahorita estoy utilizando, o tenemos una propuesta para utilizar redes sociales, y pregunto cuál red social. Entonces, ¿cuáles conozco? Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, y otras que hay, WeChat. Por aquí tengo una nueva que me sirve para manejar inteligencia artificial, Discord. A través de Discord llego a la inteligencia artificial gráfica, que es muy buena porque también trabajo con Wall-E, mejor dicho, con DAL-E, inspirada en Wall-E, ¿no? Entonces tienen su nombre específico y eso es lo que preguntaba. Sí, lo que le quiero decir, yo no sé ellos cuáles utilizan. O sea, que yo sepa ellos cuáles utilizan, no sé. Lo que yo le estoy tratando de decir es que primero hay que saber. Sí. A ver, aclaremos esto, mi estimado. Me estás preguntando qué tipo de inteligencia artificial conozco yo. Redes neuronales, Sí, machine learning, sistema de expertos, lógica difusa, procesamiento de lenguaje natural. Pues, esas son las que he escuchado. Lo que le quiero. claro, Sí. es que quiero para ver cuál de esas utilizamos o si las utilizamos a todas en conjunto. No, pero es que hay un tema, ninguno de los dos somos expertos en inteligencia artificial, yo no sé si usted lo sea. El tema es que primero tenemos que saber qué se utiliza y necesitamos saber ellos cómo utilizan la inteligencia artificial dentro de su área de trabajo. Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarles a ellos. Ese es el punto. Ya, pero tenemos que estar algo informados. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, tampoco soy ignorante total en este asunto. Estoy viendo, acercándome a la pantalla, por eso apagué mi cámara. Estoy revisando aquí todas las inteligencias. Por ejemplo, estoy actuando, yo mismo estoy ahí inscrito o revisando y trabajando lo que es GPT-3. Esa es la inteligencia que la genera OpenMind de Elon Musk y sus socios, ¿ya? Sí. Esa es una inteligencia. La otra es DALL-E, que también la produce GPT-3, es decir, OpenMind, pero dentro de lo que es gráfico, de la inteligencia gráfica. También tenemos Midjourney, que es para generar arte. Se está experimentando. También tenemos Lambda, que es de Google, que esta inteligencia es la lingüística, que es comunicacional y que decía Bodoin, a ver, es un técnico que lo despidieron de Google porque denunció que Lambda ha cobrado ya inteligencia propia, ya es sentient, como se dice. Y dentro ya de Google también está Machine Learning, Deep Learning, y de Demis Klaus en Inglaterra, que él es el creador de la inteligencia que le ganó al sistema Go, al campeón mundial de Go, que es mucho más complejo que el ajedrez. Entonces ahí tenemos AlphaGo, por ejemplo, es otra inteligencia artificial. Pero el problema con la pregunta es el siguiente. Usted me está planteando nombres que le han dado a diferentes tipos de inteligencia artificial, pero dentro de ese campo, técnicamente lo que yo he estudiado, hay un campo de las patentes que llaman sistemas y métodos de gestión de datos. Al final, todo este tema de la inteligencia artificial es una manera de procesar datos y estos funcionan diagnosticando los métodos para procesar los datos. Yo he escrito 2 borradores de patentes de datos, entonces lo que yo percibo es que más allá de darle los nombres o que utilizan, que no conozco cómo operan internamente de fondo, lo que tenemos que hacer nosotros, en este caso como líderes, es buscar la manera de negociar con el Estado para abrir las puertas, y la ventaja en Ecuador es que hay campañas políticas y usted tiene contactos con varios candidatos. Sí, sí. ¿Sabes por qué te hacía la pregunta? Sí.
porque me gusta mucho la transparencia, la franqueza y las cosas claras desde el principio. Sí, eso es importantísimo. Y hacía la pregunta porque otro amigo está generando aquí las tiendas del pueblo y estaba hablando de que tiene una plataforma inteligente y con eso pues se creó un grupo de cerca de 2,000 personas que están en este grupo de Telegram y él estaba promoviendo la tienda del pueblo, decía, porque va a partir en Machala primero. Y ahora él hablaba de que esta plataforma es inteligente, entonces para pillarlo en la mentira le empecé a hacer preguntas y le digo, a ver, ¿con qué tecnología está manejando esta inteligente plataforma? Porque se estaban quejando los usuarios de que no podían ingresar los datos, no podían captarle. Y yo también la revisé a la plataforma y estaba muy elemental, muy arcaica, como para hacer una plataforma inteligente. Incluso el diseño era sin inspiración de un diseñador gráfico. Entonces todas esas cuestiones le iba captando y le iba haciendo caer en su propia trampa a través de diálogos. No, y de hecho, para que sepa conmigo, yo tengo 4 versiones de mi hoja de vida y yo, por ejemplo, tengo en mi hoja de vida larga las 50 habilidades que tengo en LinkedIn y yo las justifico y pongo cuántas personas me han validado. Entonces, por ejemplo, si usted ve, yo no pongo que sea inteligencia artificial. O sea, digamos que yo no me considero experto y lo que le estoy diciendo aquí es que yo estoy tratando de ser un negociador para resolver un problema y utilizo liderazgo y otras habilidades para hacer esto. O sea, es un tema claro. A mí no me gusta decir que sé lo que no sé y más bien me gusta saber lo que no sé para poder organizar qué estudio. Pero este tema de la inteligencia artificial tenemos que aprenderlo bajo la marcha y ya, no, sí, no hay problema, no hay problema. Por eso estoy hablando claramente porque pregunto. Ahora, como dije que ya me voy en vista de que tengo otras actividades por hacer físicas. De hecho, hasta me voy a alejar de mi estudio este momento porque la mayor parte del tiempo trabajo en las computadoras. Tengo 5 de trabajo, de edición, de diseño, es el que más conozco. Yo tengo 2 y 4 pantallas, pues 4 pantallas en total. Claro, entonces como tengo mucho trabajo, paso en el estudio, ahora tengo que salir del estudio, incluso físicamente, por eso me voy y se me va el tiempo. No, dale, igual compartimos la llamada con las otras personas para que vean lo que hablamos y así se nos unen más personas para Claro, la próxima, ¿listo? Y sí, yo voy a invitar a la mayor cantidad de personas a videollamadas. De hecho, lo que hablé la última vez con las personas de los algoritmos anticorrupción es que iba a programar la agenda y voy a tratar de hacer una invitación y pongamos una fecha límite entre nosotros y que se unan los que quieran y grabamos la videollamada y la dejamos pública para que quede constancia que hicimos el primer acercamiento en Latinoamérica sobre este tema. No sé si alguien más lo haya hecho y creo que no. Entonces seríamos pioneros en este campo nosotros dos en ese asunto. claro, y también puedo invitar a otros Claro. compañeros, porque estamos en varios grupos, de hecho tenemos varios grupos. Y incluso yo organizo, cuando son llamadas internacionales, a mí me gusta organizar las videollamadas por objetivos y los objetivos los segundos que nos tomamos por objetivos. Esto me gusta hacerlo porque genera huella, o sea, es decir, las personas en países desarrollados mantienen por lo general más ocupados. Normalmente una llamada como esta que surgió así espontáneamente, que usted me dijo, hagamos un ensayo, y pues yo también me animé, ellos no funcionan así. Entonces a mí me gusta como marcar huella porque cuando les han organizado videollamadas por segundos. Entonces casi siempre queda como que nunca me olvida. Entonces a mí me gusta la primera vez que quede siempre como inolvidable. Entonces, pues bueno, Claro, ahí, claro que sí, esa es la carta de presentación, como se dice. entonces hagamos un grupito aparte, también en WhatsApp, para ver quiénes de los contactos cercanos pueden asistir y hacemos una agenda previa y después le hacemos otra agenda con los de LinkedIn, que allá pues, digamos que hay gente que yo tengo en mi red de LinkedIn que no tengo su teléfono personal. Entonces podemos hacer la estrategia para que pongamos una fecha. Y de todas formas, no sé si usted quiere, en Ecuador, en Colombia llama la Contraloría, no sé si invitamos al ente que vigila la corrupción para decirle que hagamos esta llamada introductoria y que inviten a una persona. Entonces, para decirles que van a ir personas posiblemente del gobierno colombiano y ecuatoriano, ¿no? Que están interesados en ver ese tema. Claro, por lo pronto, no, de nuestra parte no podemos transar con los corruptos y hablar de corrupción con los corruptos, porque eso es darse un tiro en el pie. No, pero se supone que la Contraloría tiene que vigilar la corrupción. No, 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 no. Bueno, Es que el Estado en sí
ha sido corrompido. No es el Estado el corrupto, sino que cada desgobierno de turno ha corrompido las instituciones del Estado. Entonces, las supuestas instituciones, así como dije, la CIA, la KGB, la FEMA, la NSA, ellos supuestamente son los que controlan el orden en el mundo, pero son los que hacen el desorden. Claro. No podemos hablar con ellos de orden, porque nos estamos masacrando a nosotros mismos. Bueno, y de no. hecho, en este momento deben estar escuchando y saben quiénes somos, pero ya me conocen a mí y no tengo miedo de hablar. ¿Por qué? Porque saben quién soy, en otros fondos, ¿no? Entonces, eso también es parte de la guerra, casi me atrevo a decir términos, pero no. Es otra guerra que se sale del planeta incluso, ese es el asunto. Sí, no, en eso estamos de acuerdo, sino que eso se deja de prueba. Por ejemplo, yo hablando con usted, yo dejo prueba que yo ya invité a la Contraloría, que invité a políticos, y cuando todos ellos son evasivos, los que los siguen van a empezar a dejarlos de seguir. Entonces, para mí es una estrategia de negociación extender las invitaciones y darse cuenta que no están combatiendo la corrupción. Le doy un ejemplo, acá en Colombia, el que casi gana la presidencia, el que quedó de segundo, tiene un partido que llama la Liga Anticorrupción, y yo estoy cansado de hablar con la asistente y mandarle propuestas a ellos al correo y nunca han hecho nada. Entonces, por ejemplo, si ellos no asisten a la reunión, la gente va a decir, bueno, ¿y este señor qué? Entonces, ahí ya pierde el respeto. Eso está muy bien como estrategia y como evidencia. Yo lo uso para eso. Entonces, usted puede coger la prueba que le envíe. Exacto, o sea, la invitación es por eso. Usted, por ejemplo, organizamos un correo, se lo envía al gobierno, al órgano de control, no sé cómo llama en Ecuador, y queda constancia que ellos no quisieron ir. Entonces usted puede decir, vea que los invitamos y no. De nuestra parte ya hemos hecho eso, por eso es lo que digo que ya tenemos evidencia, el pueblo ya está consciente. De hecho, tenemos frases como la siguiente. Y ya voy a poner ahí en el grupo unos memes que tengo que dice: nunca esperes que los corruptos resuelvan el problema de la corrupción. No, pues, obvio. Eso es como esperar que la Caperucita Roja venga a salvar al Ecuador. Eso no tiene sentido. Pero, ¿sabe? También se lo digo, en la propuesta pensional, yo planteo la página que queremos hacer, por ejemplo, en regular 3/4, y tiene que ver con que las personas vean todas las negociaciones que estamos haciendo en tiempo real. Entonces, si le enviamos una carta a tal gobierno, a tal persona, y que puedan estar viendo qué ha pasado, cómo ha evolucionado, qué han dicho, qué reuniones se han hecho, qué se ha escrito, qué se ha grabado, qué se ha hablado. Eso es importante porque una persona puede tener un hilo y eso genera sospecha. Es decir, como que, bueno, ¿esto por qué son así? ¿Por qué son evasivos? Mira, Andrés, nosotros tenemos hasta documentos firmados por los corruptos. Por ejemplo, tenemos un acuerdo firmado por el candidato Guillermo Lasso, que hoy es el presidente. Y eso le mostramos al presidente para decir, mira, es el punto de corrupción de que ni siquiera fueron capaces de cumplir con un acuerdo firmado. Eso es importante, recordar todas las pruebas. A mí también hago eso. Eso es mucho más importante que incluso los oficios enviados, porque también tenemos una colección de oficios desde el propio Correa. Los tenemos físicos y escaneados y en PDF y en un sitio web. También tenemos nuestro sitio web. Ahí están esos documentos desplegados a la opinión pública, y quien quiere conocerlos le compartimos el enlace. Interesante. Bueno, sí. Ahí no le quito pues más tiempo para que... Seguimos hablando entonces, seguimos conectados. Dale, un gusto conocerte, que tenga un buen día. Mucho gusto, Andrés, de igual manera. Dale, que estés bien.